Eh, Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Las diapositivas que estamos mostrando es sobre el tema de hematología, medicina física y rehabilitación. Los integrantes, quien habla, Yala Zavala Rosa Mariela y mi compañera Vich Tanantes. Ya, ¿qué entendemos por hematología? Como estamos observando en las imágenes, entendemos por una, ¿no? Es el estudio, ¿no? De la sangre que a- que viene a ser, ¿no? De la medicina, ¿no? Perdón, es el estudio de la sangre y todos sus componentes, ¿no? Viene a ser de los tejidos, ¿no? Las células eh, que producen, ¿no? Afecciones y nos permite generar diagnósticos y tratamientos. Eh, También cubre la composición celular y sérica de la sangre, ¿no? También hablamos sobre el proceso también de la coagulación y formación que viene a ser la sangre. También hablamos sobre la síntesis de lo que es la hemoglobina, que es otro componente, ¿no? De la sangre, y también todos los trastornos relacionados. ¿Y por qué debemos hacernos, ¿no? Esta, este análisis, digamos, ¿no? Porque sería, ¿no? Si presentamos algunos síntomas, por ejemplo, una pérdida de peso puede ser exagerada. También si es que hay fiebre, o también si hay sudoración excesiva, o también aparición de ganglios. Puede también el ser humano tener astenia, que viene a ser la debilidad o cansancio, una fatiga también, ¿no? Todos estos síntomas, si uno adolece, pues tiene que hacerse, ¿no? Lo que es un estudio de hematología. Eh, Vamos a presentar la segunda diapositiva. Lo que es la función, dice la función del hematólogo. ¿Cuál es la función de un hematólogo? Viene a ser, ¿no? Un especialista, ¿no? Un médico que es muy capacitado. ¿No? Se dedica al estudio del tratamiento y la prevención, ¿no? Y diagnóstico de lo que son las enfermedades, ¿no? De la sangre. También viene a ser los trastornos relacionados, desde el análisis de la composición de la sangre hasta su diagnóstico de la enfermedad. Puede ser la anemia, puede presentar el paciente leucemia o cualquier trastorno de coagulación. O también puede presentar, ¿no? Enfermedades del sistema inmunológico. En lo que es el equipo profesional, ¿no? Quienes están a cargo o sea, trabajan, ¿no? En lo que es en laboratorio hematólogo. Viene a ser, en este servicio podemos ver que trabajan distintos tipos de profesionales. Mencionaremos, por ejemplo, el médico especialista, ¿no? O sea, el hematólogo o el hemólogo. Tenemos lo que es los residentes médicos, las enfermeras, ¿no? Licenciadas o enfermeras especializadas. También tenemos técnico en laboratorios, auxiliares administrativos y también puede haber investigadores y postdoctorales. En este equipo también podemos mencionar, ¿no? Que a nivel nacional estamos contando, ¿no? Con 200 hematólogos. Mayormente el 85% se encuentran en Lima y el 15% están en las provincias, ¿no? En Cusco el 5% y en Arequipa otro 5%. Tenemos lo que es también cuenta con el equipo, como dijimos, ¿no? También hay subespecialistas. Si trabajamos por ejemplo, aquí yo he hecho un ejemplo, ¿no? En esta diapositiva Rebagliati, ¿no? Encontramos, si trabajamos con lo que es en pediatría, con niños, va a contar con más, ¿no? Subespecialistas, ¿no?
y viene a ser ya otros neumólogos, ¿no? Puede ser profesionales cardiólogos, especialistas en cuidados intensivos, pediátricos, gastroenterólogos, ¿no? Un sinfín de médicos expertos en lo que es porque es muy delicado, ¿no? En lo que es de los niños, ¿no? También tenemos en nutrición genética, clínica, neonatología, cirugía y otros profesionales, ¿no? Que soportan el tratamiento que reciben los niños, ¿no? Para que los pacientes puedan recuperar su salud y si también viene a ser complicado, ¿no? Ya están en gravedad, vienen a ser las cirugías, ¿no? De alta complejidad, que son para extirpar tumores, trasplantes hepáticos o de riñón, o trasplantes, ¿no? De médula ósea, que ya viene a ser, ¿no? Las quimioterapias también. Los hematólogos pediatras también, ¿no? Ahí participan lo que es enfermeras especializadas, como dijimos, y en lo que es en oncología y técnicos, ¿no? De enfermería también están incluidos. Mm, La hematología en lo que es el ámbito hospitalario. Vamos a encontrar lo que es en la gestión y diagnóstico biológico, en laboratorio de determinaciones hematológicas, ya sean básicas o también especiales. Esto viene a ser lo que es en el análisis de sangre. También tenemos el diagnóstico biológico y clínico, que son los trastornos que causan la hemorragia o la trombosis, ¿no? Los coágulos. La atención médica a pacientes con enfermedades también hematológicas, en todas sus fases, ¿no? Del proceso de la enfermedad. También tenemos lo que es la realización de los trasplantes de médula ósea, el control de los bancos de sangre y también la producción de los derivados de la sangre y de la seguridad, ¿no? De las transfusiones. Investigación también y desarrollo de nuevos procedimientos para el control de enfermedades hematológicas. Entre las numerosas enfermedades de que se ocupa esta hematología, cabe destacar, por ejemplo, unas enfermedades como las oncológicas, ¿no? Que son tres. Tenemos lo que es la leucemia. Ahí está incluye la leucemia, tenemos lo que es las mielomas y las linfomas. Estos son como unos cánceres, ¿no? Tenemos después lo que es la trombosis. En la trombosis vamos a encontrar lo que es la anemia, también enfermedades hemorrágicas. Ahí tenemos lo que es la hemofilia, el síndrome también mielodisplásico. Tenemos también lo que es la neutropenia y la trombocitopenia, ¿no? Aquí en lo que es la trombosis. ¿Qué cartera de servicio ofrece? Aquí vamos a mencionar lo que es el servicio, en el servicio de hematología y hemoterapia tenemos lo que es el servicio primeramente asistencial, ¿no? Aunque con áreas complementarias que se relacionan entre sí. Mencionaremos lo que es en caso clínico, laboratorio y el banco de sangre. Vamos a mencionar en lo que es laboratorio, en área de laboratorio. En esta área, ¿no? Realizan rutinas que son determinaciones de hematimetría básica. Estos estudios son de escrutinio, de coagulación y aunque comparten espacio físico, son secciones funcionalmente separadas y analíticas especializadas son aquellas determinaciones orientadas a un diagnóstico de alteraciones hematológicas, ya sean primarias o secundarias, que están concretas y que para su realización requieren una metodología especial. Las secciones básicas en las que se basa esta actividad de laboratorio de servicio hematológico puede dividirse en hematimetría básica, citomorfología, hemostasia y coagulación eritropatológica. En la hematología completa vamos a mencionar lo que es aquí, viene a ser cómo se mide en un hemograma, ¿no? Completo. Aquí vamos a encontrar lo que es los glóbulos rojos. ¿Cuál es la función? Son las que transportan el oxígeno. Tenemos también glóbulos blancos. Estos combaten, ¿no? Las infecciones. En la hemoglobina vamos a tener lo que es la proteína de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Y también los hematocritos, ¿no? Que es la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre. En las plaquetas vamos a ver que estas ayudan a que la sangre también coagule. Tenemos
Ahí como tenemos en la imagen, ¿no? La enfermera, ¿no? Que está haciendo el procedimiento. ¿Por qué realizamos esto? Se realiza este hemograma. Tenemos, por ejemplo, unos puntos, ¿no? Para controlar el estado general de la salud, que forma parte, ¿no? De una revisión médica. Y así comprobar, ¿no? Que el paciente, ¿no? Detectar sus afecciones que pueda tener, ¿no? Alguna enfermedad. Tenemos también diagnosticar una enfermedad. Decimos, ¿no? El hemograma completo puede identificar estas causas, ¿no? Síntomas que pueda tener el paciente o la persona, ¿no? Viene a ser si tiene debilidad o fiebre o fatiga, ¿no? O un hinchazón se puede encontrar, ¿no? Con un hemograma o un sangrado. Para controlar también una enfermedad es fundamental, ¿no? Nos ayuda a controlar las afecciones que afectan el recuento, ¿no? De las células sanguíneas. Para controlar también un tratamiento médico, también se utiliza un tratamiento médico, supervisa, ¿no? Se utiliza este hemograma para supervisar, ¿no? Un tratamiento con medicamentos que afectan el recuento a las células sanguíneas y también la radiación. ¿Qué encontramos o medimos, ¿no? En este examen de hematología? Aquí podemos encontrar estas células, ¿no? La hemoglobina, por ejemplo, el hematocrito, los leucocitos. En el hemograma, ¿ves? Te encontramos lo que es el porcentaje de los neutrófilos, porcentaje, ¿no? De los linfocitos, el porcentaje también de los monocitos, de los eosinófilos, los basófilos también encontramos, ¿no? Lo que es las plaquetas, los glóbulos rojos. Acá encontramos también lo que es el MPB, que es el volumen plaquetario medio. Tenemos lo que es el HCM también, que es la hemoglobina corpuscular media. El CHCM también, que es una concentración de hemoglobina corpuscular media. Y también tenemos lo que es el RDW, que viene a ser lo que son los que miden, ¿no? El tamaño de los glóbulos rojos. Todo esto se encuentra en el examen de hematología. Si una persona normal, podemos ver aquí lo que es lo que mide, ¿no? O sea, unos resultados normales que se esperan, ¿no? De un hemograma completo. Acá podemos el ejemplo de un adulto, la sangre, ¿no? Cómo se mide en las células por litro o decilitro, ¿no? O gramos también, podemos mencionar. Acá, por ejemplo, tenemos el recuento de los glóbulos rojos en hombres de 4.350 millones a 5.650 millones de células por litros. Mujeres de 3.920 millones a 5.130 millones de células por litros. En lo que es hemoglobina, el hombre acá tiene de 13,2 a 16,6 gramos por decilitros, que viene a ser de 132 a 166 gramos por litros, ¿no? Si hablamos de litros. En mujeres, de 11,6 a 15 gramos por decilitros, que viene a ser de 116 a 150 gramos, si es en litros, ¿no? Encontramos el hematocrito. En hombres veremos del 38,3% al 48,6%. Y en las mujeres del 35,5% al 44,9%. En el recuento de glóbulos blancos, de 3.400 millones a 9.600 millones de células, ¿no? Está conformada esta medición. El recuento de plaquetas viene a ser en hombres de 1.350 millones a 3.170 millones por litros. Y en mujeres de 1.570 millones a 3.710 millones por litros. Acá está la hoja, ¿no? De lo que es donde se ha escrito, ¿no? Todo lo que es el hemograma, ¿no? Lo que ha votado. Si hablamos de la hematología pediátrica, esta se encarga, ¿no? Acá vemos los niños y hasta un adolescente, ¿no? Que se encarga de diagnosticar las enfermedades de la sangre en niños y adolescentes. Encontramos, ¿no?
la anemia, ¿no? Las policitemias, las púrpuras o las neutropenias que vamos a ver, ¿no? En los niños. Las enfermedades hematológicas. Como dijimos, ¿no? La hematología clínica ayuda a un diagnóstico, un tratamiento, un diagnóstico de diferentes padecimientos, ¿no? Eh, Acá mencionaremos, por ejemplo, enfermedades de la sangre como, ¿no? Que es lo más común, que es la anemia, que viene a ser por los trastornos de los glóbulos blancos y de las plaquetas, ¿no? O también la coagulación. Tenemos lo que es, también se atiende, ¿no? En estas enfermedades se atienden los cánceres hematológicos, incluyendo acá, si hablamos de cáncer, vamos a encontrarnos la leucemia, ¿no? Las linfomas, la mieloma múltiple. En los trastornos de la médula ósea, como los síndromes mielodisplásicos, ¿no? O las mielofibrosis, o también la aplasia medular. En otro punto también veremos lo que es transfusiones de sangre, como los trasplantes de médula ósea o de células madre, hematopoyéticas, ¿no? También son atendidos en la hematología. Y también las pruebas de diagnóstico, como vemos, ¿no? Los hemogramas, que ya estuvimos también mencionando. Si queremos prevenir, ¿no? Una detección temprana, tenemos que ver los antecedentes primero familiares, ¿no? De enfermedades hematológicas o factores de riesgo específicos o trastornos de coagulación que puedan ser hereditarios. Es recomendable acudir a un hematólogo para evaluar los riesgos, ¿no? Que pueda tener la persona y ver, ¿no? Medidas preventivas, ya que hay equipo especializado de hematología. Estos nos brindan, ¿no? Soluciones y podemos ver, ¿no? Si hay, ¿no? Nuestras inquietudes, ¿no? O si necesitamos atención especializada también en enfermedades de la sangre. El rol de enfermería en cuidados paliativos. Como sabemos, la figura de enfermería hematológica es, en el cuidado del paciente, es un pilar muy fundamental. Mm, por lo mismo que el seguimiento estrecho diario que hace la enfermera, ¿no? Con el paciente, se integra también con la familia, ¿no? Y facilita las detecciones ciertas de sus necesidades, ¿no? De la persona enferma. Por lo tanto, es una pieza clave la atención, ¿no? De la enfermera con el paciente en estos cuidados paliativos. También en ocasiones pueden aparecer discrepancias entre en el equipo médico también, ¿no? Durante la toma de decisiones hacia el paciente, ¿no? Y podemos ver, hay ocasiones, ¿no? Que agotan las líneas de tratamiento por la lucha de la supervivencia del paciente y se deja en segundo plano lo que es la búsqueda del confort del paciente. Por lo tanto, vemos, ¿no? Situaciones frecuentes. De esta manera es importante que nos centremos más en el confort, yo creo, ¿no? Y no tanto en la supervivencia del paciente, ¿no? Por tanto, es básico resaltar la importancia de la colaboración entre, ¿no? Integración entre el equipo interdisciplinario y no solo entre cuidados paliativos y hematología, sino dentro del propio equipo de hematología. Voy a dar pase a mi compañera para que continúe la exposición. Gracias, profesora, compañera. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Ya, como siguiente tema tenemos rehabilitación física, terapia física y rehabilitación. Bien. La siguiente, por favor. Ya. Medicina física y rehabilitación es el consultorio también conocido como fisiatra, ¿no? Es una especialidad médica que se encarga de evaluar, tratar y hacer seguimiento a los pacientes
con afecciones del sistema muscular, esquelético y neurológico. Este servicio de consultorio médico de medicina y física y rehabilitación está integrado por un amplio equipo, ¿no? Puede ser un equipo multidisciplinario que entre ellos incluyen médicos especialistas en medicina física y rehabilitación, médicos foniatras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y logopedas. Vamos, siguiente, por favor. Esto. En sus generalidades para esta especialidad, denominación oficial de medicina física y rehabilitación, duración debe ser de 4 años en licenciatura previa, medicina. Campo de acción de la especialidad. Es la especialidad médica que completa la asistencia integral al enfermo, ya que se encarga del trabajo de la recuperación de las funciones posteriores a los tratamientos del resto de la especialidad. Se encarga de la recuperación de alguna enfermedad que pueden padecer algunas personas o alguna lesión que pudo tener que pudieron haber tenido las personas, ¿no? O el enfermo. Vamos siguiente, por favor. Organización Mundial de la Salud, OMS. La Organización Mundial de la Salud lo define a la rehabilitación como un conjunto de intervenciones en la cual busca reducir la discapacidad y mejorar la función de las personas, ¿no? Con condiciones de salud. La medicina física es el medio que nos permite a los profesionales, a los personales que les permite de la salud diagnosticar y tratar las enfermedades y discapacidades físicas. Eso es lo que hace el especialista en lo que es medicina física y rehabilitación, es detectar las enfermedades, ¿no? Para así mandarlas a otros médicos que, como le decimos, este equipo es un equipo multidisciplinario. Como siguiente, por favor. Dentro de su importancia es ayudar a las personas a recuperar funciones corporales que han perdido por lesiones o enfermedades. Y dentro de su importancia radica, ¿no? En que mejora la calidad de vida a las personas que han sufrido un accidente o una enfermedad que afecta a sus funciones básicas. Luego, ayuda también a recuperar o a mantener las funciones y la autonomía. Previene también y reduce las secuelas de lesiones o enfermedades. Favorece la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos, en lo cual va a permitir también evitar recaídas del paciente. Ayuda también a desenvolverla o a una independencia en ello. Como siguiente, por favor. Equipos de equipos de rehabilitación tenemos que integran, son psicólogos, técnicos en ortesis, prótesis, profesionales de enfermería, rehabilitación, terapia del habla y lenguaje, trabajador social, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, dietistas, perdón, y médicos fisiatras. Como siguiente, por favor. Definición de la fisioterapia. Es una especialidad médica que ayuda a las personas a recobrar las funciones corporales que perdieron debido a enfermedades o lesiones. Es un equipo completo, no solo los médicos, ¿no? Como fisioterapeuta, es el encargado de las habilidades motoras, en la cual evalúa y entrena al paciente con ejercicios de movilidad y medidas terapéuticas físicas. Como siguiente, por favor, compañera. Dentro de eso también tenemos terapia del habla y lenguaje. Vamos a definirlo como el objetivo de la terapia del habla y lenguaje.
es mejorar la capacidad de las personas para comprender y expresar el lenguaje, tanto verbal como no verbalmente. Dentro de los profesionales que se dedican a esta terapia, conocen como terapeutas del habla o llamado también logópedas. Estos profesionales evalúan el habla, el lenguaje, la comunicación cognitiva y las habilidades orales de alimentación y de deglución, y así poder mejorar la deglución del paciente. Como siguiente, por favor. Psicología de la rehabilitación. Los psicólogos de la rehabilitación evalúan a los pacientes para detectar el grado de afección emocional, cognitiva y programar la terapia de apoyo, ¿no? La psicología de la rehabilitación también se relaciona estrechamente con la fisioterapia, ya que ambas disciplinas comparten la visión de que la salud es un estado también emocional y mental óptimo, no solo la ausencia de la enfermedad física, sino también la combinación de la fisioterapia con la psicología, en la cual también puedan potenciar los resultados del tratamiento, de lo que lleva cada uno de los pacientes. Es muy importante también la psicología que incluye en este tratamiento. Como siguiente, por favor, compañera. ¿Dónde se hace esta rehabilitación? Bueno, las personas pueden hacerse la rehabilitación en muchos ámbitos, ¿no? Después de que la persona sale del hospital, el tratamiento puede continuar en un centro de rehabilitación especial para pacientes internados. Pueden también transmitir a una persona a este tipo de centros si tienen problemas ortopédicos significativos. Puede hacer también el tratamiento de quemaduras en una lesión de la médula espinal o una lesión cerebral grave a causa de accidente cerebrovascular o traumatismo. La rehabilitación con frecuencia también tiene lugar en un centro de enfermería o centro de rehabilitación que son especializados, pueden ser fuera también del hospital. Ellos pueden trabajar en diferentes sitios, ¿no? La rehabilitación con frecuencia también tiene lugar en un centro de enfermería o centro de rehabilitación especializados fuera de un hospital. Como, como siguiente, por favor, compañera. Dentro de esos profesionales ¿Cuánto actúan es? deficiencias. Los profesionales que actúan este método son con deficiencias, discapacidades y minusvalías, ¿no? Son especialistas en estas profesiones. Patologías diversas que afectan también en el normal funcionamiento muscular corporal dentro del origen neurológico como ortopédico. Parálisis de origen A ver, un momentito, congénito, hija. como la Hija, parálisis disculpa. cerebral infantil. Un ratito. Porras, tu audio. Ya. Ahora sí puedes Ya, continuar. ya, mis parálisis de origen congénito, como la parálisis cerebral infantil, de origen adquirido, ¿no? Como hemiplegias, paraplegias, cuadriplegias, retardo del desarrollo psicomotor, problemas ortopédicos como desviaciones de columna, pie plano y sus secuelas como son la lumbalgia ciática, cervicalgias. Fisioterapia respiratoria, fisioterapia cardiovascular, en la que es la fisioterapia neonatológica y pediátrica, y la fisioterapia geriátrica y gerontológica, diferentes especialidades que pudieron, como dice, unas dificultades que pudieron haber sido, por ejemplo, en las especialidades del COVID, que ya quedaron con secuelas. Ellos tratan también estas enfermedades para rehabilitarse. Como siguiente, por favor. Tenemos también la rehabilitación neurológica. En esta rehabilitación, el objetivo es ayudar a los pacientes con trastorno del sistema nervioso, todo lo que coincide con el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, también tenemos personas que sufrieron un accidente cerebrovascular, una esclerosis múltiple o la enfermedad del Parkinson. Esta rehabilitación ayuda mucho a los pacientes. Como siguiente, por favor, compañero.
En la rehabilitación cardíaca, el objetivo también es mejorar la salud cardiovascular y la capacidad física tras enfermedades cardíacas. Dentro de ellos también personas que pudieron haber sufrido un infarto miocardio y una cirugía de bypass. Como siguiente, por favor, compañera. ¿Qué hacen tus hermanos? Como siguiente, compañera. ¿Qué hago cuando me pagan el jueves? El viernes, vamos, para que me cambien, para ponerme mis lentes, para venirme. El Rehabilitación viernes a la pediátrica mañana, pues. también es otro de las rehabilitaciones de las personas Porque que tienen alguna dificultad, ¿no? En el- ayuda. ayuda también a ayudar a los niños con discapacidades físicas, ¿No? neurológicas o del desarrollo. Dentro de estos ejemplos tenemos parálisis cerebral, espina bífica, donde desde las columnas, lesiones traumáticas que se pudieron haber producido una enfermedad en ellos. Como siguiente, por favor. La rehabilitación geriátrica. El objetivo es abordar las necesidades de los pacientes mayores, enfocados en la movilidad y la independencia de las personas, ¿no? Por ejemplo, las caídas, debilidades general o la demencia del paciente. Como siguiente, por favor, compañera. También esta rehabilitación médica, médica y fisiatría, también tenemos la rehabilitación que es oncológica. En este objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer mediante el manejo de síntomas y efectos secundarios sobre el tratamiento. Por ejemplo, la fatiga, el dolor, las limitaciones funcionales. Esas rehabilitaciones ayudan a las personas también en lo que es oncológica. Como siguiente, por favor, compañera. En la rehabilitación también deportiva. También es el objetivo de la recuperación y prevención de lesiones en atletas, como a veces, como deportes, a veces se lesionan los ligamentos, los tendinopatías y a veces tienen esquinces. Estas rehabilitaciones también ayudan al paciente a la recuperación. Como siguiente, por favor, compañero. Chicos, Dentro de las funciones vamos a encontrar la neurorehabilitación, la rehabilitación del aparato locomotor, el cardiorrespiratorio, el linfedema, amputados, la rehabilitación infantil. También tenemos una rehabilitación del suelo pélvico, trastorno de deglución y voz, patologías vestibular, infiltración con toxina botulínica en el tratamiento de la especialidad y parálisis facial, pruebas funcionales y de biomecánica, entre otras especialidades. o con mi hija no voy a Como tener siguiente, servicios, el otro, compañera. Rehabilitación, servicio de rehabilitación niños, también entre en los niños de síndrome de Down. Eso, compañera, por favor. Entre otros trastornos genéticos, como discapacidad intelectual, la distrofia muscular u otros trastornos neuromusculares, trastorno del espectro autista o trastorno del desarrollo, trastorno del habla y problemas del lenguaje, trastorno o deformidades de la columna vertebral debido a parálisis cerebral, como ya lo habíamos dicho en las demás diapositivas. Como siguiente, por favor. Discapacidad física. ¿Qué sería la discapacidad física? Son aquellas que representan, como dice, en las capacidades de movimientos de una o varias partes del cuerpo, una disminución o incoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio que podemos tener por secuelas. Mm,
Entonces, la función de enfermería también en la terapia de medicina física es también brindar atención básica, ¿no? Y directa a los pacientes, luego registrar también información médica y administración de algunos medicamentos que los médicos especialistas No, nos, nos dan. Muchas gracias, Miss. Esa ha sido nuestra exposición. listo, muy bien. Ujú. Listo. A ver, en el caso de lo que es hematología, cuando dijeron que se hace todos los exámenes completos de sangre, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades se pueden detectar o qué enfermedades se tratan en lo que es hematología? Por ejemplo, profesora, enfermedades, podemos mencionar lo que es la leucemia, también si es que hay Mm, anemia, ujú, neutropenia, ya, alguna alteración de los mielomas, los linfomas, o trombosis también, profesora. ujú, Ay, no, sí, lo voy a exponer. Enfermedades hemorrágicas también, Miss. ajá, Claro, también bien, se sangra. ujú, ya, listo. Y en el caso de, por ejemplo, de un consultorio de terapia física y rehabilitación, medicina física y rehabilitación, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones trata o qué enfermedades, por ejemplo, solamente pueden ser tratadas, pero no va a tener una recuperación completa? Sí, sí, Miss trata una recuperación completa también. No, claro, Ah, pero ¿qué enfermedades, qué tipo de problemas se pueden presentar en donde no puede tener una recuperación completa? ¿Qué casos? Un ejemplo, Parkinson. Lleva una mejor calidad de vida. Mm. ¿en qué tipo de enfermedad? ¿Mm? ¿Existe algún tipo de capacitación, podría decirse, o en una enseñanza para el uso de prótesis? ¿Y qué tipos de prótesis hay? ¿Hay algún tipo de prótesis? Sí, sí, profesora, sí, hay prótesis. Por ejemplo,
bueno, si se pierde el brazo, digamos, Ujú. o una prótesis de cadera también puede ser. Ya, ya. También puede ser una prótesis cuando a veces nos deslizamos en el tobillo, mis. Ujú. Ponte lápiz. Ya puede ser, claro. Listo. Ujú. Entonces, eh, ¿qué tanto tiempo puede demorar? ¿Hasta cuánto tiempo, por ejemplo, se puede estar en un consultorio de eh, fisioterapia, de medicina física y rehabilitación? ¿Cuánto tiempo dura la El tiempo. consulta? Consulta. Porque el tiempo necesario hasta que el paciente se pueda recuperar. ¿Sí? ¿Mm? No, claro, eso sí. A veces puede Pues, variar, ¿no? En días, sí. semanas, meses o inclusive hasta años, ¿no? Ujú. Pero en el caso de que la persona vaya a un consultorio, Ya. ¿cuánto tiempo demora aproximadamente? En los tejidos. 20 minutos, mis, hasta que lo observe el médico. Ujú. Ya, y si necesita realizar algún procedimiento de rehabilitación, ¿hasta cuánto tiempo puede demorar más o menos? Ahí puede más tiempo, mis. Este, Depende, ¿no? Un aproximado, ¿cuánto es el máximo? Mm, según una enfermedad puede ser una hora, mis, hasta, Ujú. Sí, hasta una hora, sí, mis, porque, para adelante. por ejemplo, a veces programan, ¿no? Dependiendo de la cantidad de pacientes o de la demanda que tiene el consultorio, puede ser, por ejemplo, programar unas 6 o 7 personas por turno, ¿no? Y dependiendo de eso también, a veces hasta 10 pueden estar programados en una consulta. 10 nada más, porque demanda bastante tiempo. Hay algunos tipos de lesiones que necesitan más terapia, necesitan más tiempo, pero hay otros pues que es un poco más rápido, ¿no? Muy bien. Ujú. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya. A ver, ¿pueden enviar su diapositiva al grupo, por favor? ya, profesora. Ya, muchas gracias. A ver, el siguiente grupo, por favor, para que pueda exponer. Ujú. Ahora sí, pueden iniciar. Licenciada, compañeros, tengan usted muy buenas noches. En,
En esta vez nos ha tocado exponer sobre el tema medicina interna y la nefrología, eh, en lo cual están integrados por la alumna Robles Castillo, Lourdes y mi persona Velázquez Fuentes Margelita. Y yo les voy a hablar sobre la medicina interna. Em, La medicina interna. ¿Qué es la medicina interna? La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y al tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos y a su prevención. Siguiente, licenciado. Objetivos. Mira, el objetivo de la medicina interna, por ejemplo, tenemos la atención clínica integral y completa de los pacientes con problemas de salud en el hospital. También uno de los objetivos es la guía al enfermo, ¿no? Y su compleja trayectoria por el sistema sanitario hospitalario, dirigiendo y coordinando la actuación frente a su enfermedad. En otra también tenemos un objetivo, es la coordinación, ¿no? Con el resto de especialistas necesarios para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuado para nuestro paciente y así no tener fallas. Los médicos, también otro objetivo son los médicos internistas, son los expertos a quienes recurren los médicos de atención primaria y de especialistas para entender a los enfermos complejos cuyos diagnóstico es difícil. Siguiente. Bueno, ¿qué enfermedades se tratan en la medicina interna? ¿No? Mira, acá he podido rescatar una de las bastantes enfermedades que tenemos. Una de estas son las más importantes, ¿no? La neumología, la cardiología, la gastroenterología, la nefrología, el reumatología, la inmunología, la endocrinología. Y así también tenemos más enfermedades todavía nosotros. Estos son los que más han sido resaltados. Siguiente. Ya, yo les voy a hablar sobre la neumología. La neumología consiste en la infección del parénquima o un tejido pulmonar. Es una enfermedad frecuente que aparece predominantemente durante las estaciones invernales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de la neumonía? Se trata de una infección causada por bacterias predominantes en pneumo- pneumococo. ¿Y cómo se trata la neumología, no? Se trata la aparición de una brusca fiebre, ¿no? De 37.8 grados, a una tos seca producida con un impulso purulento y aparición más lenta con tos habitualmente seca, molestia en el tórax, dolor de cabeza, dolores musculares. ¿Cómo se trata? Como toda infección, ¿no? Requieren medidas generales, consiste en reposo, hidratación, expectorantes o broncodilatadores y tratar con tratamiento antibiótico, también comer no tan, comidas leves, ¿no? Hacer ejercicio, también todo eso. Siguiente, la cardio- la cardiología. La cardiología también es la especialidad de la medicina que estudia el funcionamiento del aparato cardiovascular.
es decir, el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las causas de la cardiología, no? Los factores de riesgo para desarrollar enfermedades que se pueden incluir la edad, el sexo, antecedentes familiares, el tabaquismo, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de alcohol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. ¿Cómo se presenta la cardiología? Se puede, se puede sentir como pesadez en el cuerpo o como si alguien le estuviera comprimiendo el corazón, ¿no? O apretándole, como un punzón o un puñetazo así. ¿Cómo se trata la cardiología? Estilo de vida y remedios caseros. Por ejemplo, evitar de fumar, comer alimentos saludables, em, hacernos una prueba de colesterol, ¿no? Para ver cómo va también y así no que la grasa o algo así pueda tapar a nuestro corazoncito y nos empiece a dar una, un, un paro cardíaco, ¿no? Siguiente. La gastroenterología. Este estudio, ¿no? Es el estudio de la función normal y la enfermedad del esófago, estómago, intestino delgado, el colon, el recto, la páncreas, la vesícula biliar, conductos biliares, hígado. ¿Cuáles son las causas de la gastroenterología? Por ejemplo, son enfermedades que atacan al estómago, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el gastritis es una enfermedad que ataca am, al estómago, ¿no? La falta de alimentación. ¿Cómo se trata la gastroenterología? Generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos, como leche y grasas, ¿no? Aunque también existen algunos medicamentos que lo provocan. Por ejemplo, acá esto es provocado por los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros tomamos medicamentos que el doctor no nos receta, ¿no? Y eso nos proviene también. ¿Cómo se trata la gastroenterología? El tratamiento de las enfermedades intestinales dependen de la condición específica de cada uno de los pacientes. Sin embargo, puede incluir cambios en la dieta y estilo de vida, medicamentos para controlar los síntomas y tratar la causa subyacente en algunos casos y también la cirugía. Siguiente. Acá también tenemos la nefrología, ¿no? La nefrología es una especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones. Tienen como campo de prevención el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los riñones. ¿Cuáles son las causas de la nefrología? Ciertos productos químicos tóxicos, lesión, lesión al riñón, infección y cálculos renales, problemas con las arterias que irrigan los riñones. ¿Cómo se presenta la nefrología? Cuando nuestra piel se vuelve anormalmente oscura o clara, nos empieza a dar dolor de huesos, cuando tenemos problemas para concentrarse o pensar. ¿Cómo se trata la nefrología? Se trata con la diálisis, ¿no? Y el trasplante del riñón. La diálisis es un tratamiento que elimina los desechos y el agua adicional de la sangre. Siguiente. Acá también tenemos la reumatología.
¿Qué es la reumatología? Es la especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades mu- mu- musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. ¿Cuáles son las causas de la reumatología? Es el desgaste propio de las estructuras, secundario al uso, sobreuso o mal uso de los componentes. ¿Cómo se presenta la reumatología? Se basa en un adecuado interrogatorio y un exhaustivo examen físico. Su, reuma- su reumatólogo analizará las características del dolor, su distribución, el número de articulaciones afectadas, la presencia del hinchazón, de algunos moretones. ¿Cómo se trata la reumatología? Reumatología, dice. Puede incluir medicamentos, se puede recetar medicamentos inflama- antiinflamatorios, dice, no esteroides, otros medicamentos biológicos para controlar la inflamación, el dolor. Siguiente. Au. La inmunología. La inmunología también es la especialidad médica que se centra en el estudio, diagnosticado y el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. ¿Cuáles son las causas de una inmunología? Las causas de los trastornos autoinmunitarios se desconoce o fármacos que pueden desencadenar cambios que confunden el sistema inmunitario. ¿Cómo se presenta la inmunología? Se origina de la microbiología y de la bacteriología al buscar resultados rápidos de la aplicación inmediata en la prevención y la curación de las infecciones bacterianas. ¿Cómo se trata la inmunología? Terapia de inmunoglobulina y también para la inmunoterapia. Es un tratamiento que utiliza el propio sistema inmunitario de una persona para combatir el cáncer. Siguiente, compañero. La endocrinología es el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sistema endocrino, glándulas y órganos que elaboran hormonas. Estos trastornos incluyen diabetes, esterilidad, así como enfermedades de la tiroides. ¿Cuáles son las causas de la endocrinología? Uno es el estrés, las infecciones, los cambios en el equilibrio de líquidos y el electrolitos de también de la sangre también pueden afectar los niveles hormonales. ¿Cómo se cómo se presenta la endocrinología? Bueno, la endocrinología es una enfermedad, ¿no? Que son enfermedades y trastornos del sistema endocrino. También se presentan si el organismo no responde bien a las hormonas de forma en que debería hacerlo, y también las concentraciones hormonales son demasiado altas o demasiadas bajas. ¿Cómo se trata la endocrinología? Suelen tratarse mediante hormonoterapia de reposición de la hormona deficiente
o mediante la reducción de las concentraciones de la hormona que se encuentran en exceso. Siguiente, compañero. Bueno, ¿cuánto tiempo dura un promedio de una consulta en medicina interna? Bueno, por lo que se podría resumir, ¿no? En, en todo, en todo interrogatorio, en toda consulta, es de 10 minutos a 15 minutos, ¿no? Y también, pero el tiempo mínimo no es de a veces hasta que Aljamento considerado que el mínimo tiempo de ideal sería de 20 minutos por paciente. ¿Cuándo consultar a un internista? Cuando debemos de consultar cuando tengamos las siguientes enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos un pie diabético, cuando tenemos infecciones respiratorias, las anemias, fiebres, vertigo, mareo, deshidratación, gómitos, diarreas, terapias, control de sobrepeso y obesidad. Siguiente, compañero. Las funciones de un internista. Estos médicos pueden intervenir en multitud de tratamientos en términos generales. Sus funciones son el tratamiento hospitalario del paciente con diversas patologías autoinmunes, metabólicas, sistémicas, entre otros. Cuando hay consultas externas, también cuando hay atención integral a pacientes que tienen un mayor riesgo vascular debido, por ejemplo, a enfermedades como hipertensión arterial o diabetes, cuando tienen la cardio, la cardio, cardiología. Siguiente, compañero. También es el asistencia al paciente mayores con patologías como diabetes, insuficiencia cardíaca, atención a pacientes con patologías infecciosas, estudios ana- 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 analíticos o radiológicos. También cuando tenemos seguimientos a pacientes con enfermedades sistemáticas. Siguiente, compañero. Le doy pase a mi compañero. Hola, buenas noches con todos. Voy a exponer lo que es la nefrología, que también es una rama de la medicina interna. La nefrología es una especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones. Esta tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del riñón y también sus consecuencias, que en resumen es la HTA, que es la hipertensión arterial, y también el daño vascular. Tanto lo se hace con medicamentos como con terapias de reemplazo renal. Este incluye lo que es el seguimiento a estos pacientes con dicho procedimiento, ¿no? Que es el trasplante renal. Bueno, la palabra nefrología deriva de la voz griega nefros, que significa riñón, y del sufijo logía, que como sabemos significa estudio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos un poco del riñón, que es el órgano que esta especialidad no abarca. Su función
es filtrar la sangre y producir la orina. Los riñones eliminan los desperdicios de la sangre y el exceso de agua en forma de orina y ayudan pues a mantener el equilibrio de sustancias químicas, que es como el sodio, el potasio y el calcio que están en el cuerpo. Además, también los riñones elaboran hormonas que ayudan a controlar la presión arterial y estimulan la médula ósea para que produzca esta glóbulos rojos. Ambos riñones tienen una forma de frijol, como lo pueden ver en la imagen, y tienen aproximadamente el tamaño del puño de un adulto. Cada riñón consta de una corteza, de médula y de cálices. Ahí en la diapositiva que se está mostrando hay una imagen donde más o menos está señalado cuáles son algunas de las partes del riñón. Brevemente les estaré mencionando algunas, como que es las nefronas, que son las principales unidades funcionales del riñón a cargo de remover el desperdicio metabólico y el exceso de agua de la sangre. También tenemos la cápsula renal, que esta contiene una capa de células contráctiles, que también son llamadas microblastos, que hacen que ésta pueda adaptarse a los cambios constantes de presión dentro del riñón. Está también la glándula suprarrenal, que se ubica en el polo superior del riñón y está separado de este por la cápsula adiposa. El riñón y la glándula suprarrenal están cubiertos por una capa de fascia renal. El parénquima renal consta de dos capas, que es una la corteza externa y la otra una médula interna. Estas se presentan alrededor de 1 millón de nefronas, como ya lo hemos visto anteriormente, qué es lo que son las nefronas, que son las productoras de orina. La orina es recolectada dentro de un sistema de cálices renal, que son una serie de cámaras distintivas dentro del riñón. Los cálices aumentan gradualmente de tamaño, comenzando con los cálices menores, que se abren en los cálices mayores, más grande, que luego vacían su contenido en lo que es la pelvis renal. Desde la pelvis renal, la orina pasa hacia el uréter y la posición del riñón que contiene los cálices, la pelvis renal, el ureter y los vasos renales, es llamada seno renal. La corteza renal, también que es de las partes que tiene el riñón, es la capa más externa del tejido renal, que es la más oscura. Es más oscura que la médula renal subyacente porque recibe más del 90% de la irrigación del riñón. La corteza tiene una apariencia granulada, ya que contiene principalmente partes ovoides y enrollada en las nefronas. La médula renal tiene la apariencia de rayas, ya que contiene la estructura de nefronas verticales, que son los túbulos o los conductos colectores, y esta consta de también pirámides renales, que son las medulares, separadas por las proyecciones de la corteza renal, que son las columnas renales, ¿no? También está la pirámide renal, que está rodeada por tejidos cortical. Estas forman un lóbulo renal que se dividen en lubilillos. Cada lubilillo está formado por un grupo de nefronas que desembocan con un conducto colector y estas estructuras van a poder ser observadas en un corte coronal del riñón, como lo estamos viendo en la imagen. Esas son más o menos para que tengamos idea de todas las partes del riñón y más o menos podamos ver lo importante que es para que una persona se mantenga bien, ¿no? De salud y el papel importante que ocupa esta especialidad, al igual que las demás, que se ha visto en medicina interna con una anterior compañera. Siguiente diapositiva, por favor. En esa siguiente diapositiva vamos a ver lo que son las patologías tratadas por nefrología, que son las enfermedades. Los pacientes son referidos a los especialistas de nefrología por diferentes razones. Como por ejemplo, de las siguientes, les voy a mencionar lo que es la insuficiencia renal, que esta es la condición en la cual los riñones dejan de funcionar correctamente. También la insuficiencia renal aguda, que es una pérdida repentina de la función renal. La insuficiencia renal crónica, que son lo que los doctores detectan como los síntomas de declinación de la función renal
y a menudo una subida también de la creatinina que persiste más de 3 meses. Otra es la hematuria, que es la pérdida de sangre por la orina, la proteinuria, la pérdida de proteínas, especialmente la albumina en la orina, las piedras también del riñón, cáncer en el riñón, sobre todo los carcinoma renal, que esto es generalmente también lo ve lo que es el urólogo, las infecciones del tracto urinario crónica o recurrente también, las hipertensiones, la hipertensión que ha fallado en, que ha fallado en responder en las formas múltiples de medicación hipertensiva o pueden tener una causa secundaria. También las alteraciones hidroelectrolíticas o desequilibrio ácido-base. Perdón. También lo que es el glomerulonefritis, que es la afección directamente al glomérulo, parte funcional de la nefrona, la cual se encarga en impedir que ciertas sustancias del organismo se excreten de forma anormal por la orina. Es el síndrome nefrítico también, que es el síndrome nefrológico caracterizado por la pérdida de proteínas en la orina. El síndrome, el amilodiosis renal, las infecciones de orina y las enfermedades renales hereditarias, ¿no? Quizás un poliquístico renal, una esclerosis tuberosa o el Alpor, ¿no? Que el Alpor es un trastorno hereditario también, poco frecuente, sí, pero que causa daños a los diminutos vasos sanguíneos en los riñones. La nefropatía diabética, la nefropatía asociada a tumores, la nefropatía asociada a cardiopatías, la nefrología asociada a enfermedades hepáticas, como es la cirrosis o la hepatitis B y C, y la nefrología asociada al virus de la insuficiencia humana, inmunodeficiencia humana. Siguiente diapositiva, por favor. Los pacientes en terapia de sustitución renal son lo que es reciben las diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es la colocación del catéter vía percutánea y se le hace el seguimiento al paciente en diálisis. El manejo y se manejan las complicaciones principalmente en peritonitis. Ahí también en la imagen he podido poner cómo se coloca o en qué forma se están colocados los que son los catéter cuando reciben diálisis peritoneal. La hemodiálisis también es el inicio, también el manejo y colocación de accesos vasculares temporales y definitivos. Y se le hace el seguimiento al paciente en hemodiálisis también, así como el diagnóstico y tratamiento de sus complicaciones. Y el trasplante renal, que también tanto el donante vivo como del cadavérico, se hace un seguimiento, una vigilancia del evento quirúrgico y un seguimiento también postquirúrgico inmediato. El mediato y el tardío también, manejo de la inmunosupresión. Siguiente diapositiva. Veremos aquí lo que son los tratamientos que se dan en nefrología. Ya hemos visto algunos, ¿no? Como la diálisis. Muchas enfermedades del riñón son tratadas simplemente con medicación, como los diuréticos, los corticoides, los inmunosupresores, los antihipertensivos y otros. Frecuentemente se requieren tratamientos con eritroproyetina y vitamina D para reemplazar estas dos hormonas cuya producción disminuye cuando hay una enfermedad crónica, renal crónica. Cuando los síntomas del fracaso renal llegan a ser demasiado severos, se requiere terapias renales sustitutivas, como la que ya hemos visto, ¿no? La técnica de elección quizás de un trasplante de riñón, es llevado a cabo por un urólogo y en algunos casos también por el cirujano general.
No obstante, el nefrólogo se va a encargar de la selección del receptor del trasplante, así como de su seguimiento y del tratamiento de sus complicaciones, especialmente si es que hay un rechazo, ¿no? O quizás una infección derivada por este tratamiento inmunosupresor. En los casos de los trasplantes, no está, no está indicado o no es posible, o que no esté indicado o que no sea posible, existen también otras técnicas llamadas generalmente la diálisis renal. Entre estas cabe destacar la hemodiálisis, la hemofiltración, la hemodiafiltración y la diálisis peritoneal, que lo hemos explicado anteriormente en la otra diapositiva. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué es un médico nefrólogo y cuál es su perfil profesional, ¿no? Vamos a hablar más que todo del profesional. Un nefrólogo es un médico especializado en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades relacionadas como las funciones propias del riñón. Estos dos órganos vitales que son del cuerpo humano, que estos van a regular la tensión arterial y los niveles de la urea en el torrente sanguíneo y el equilibrio también del líquido en el cuerpo, demandando una profunda formación en medicina interna y especializaciones adicionales. Para que una persona se convierta en un nefrólogo, este va a requerir pues que se gradúe en una escuela de medicina legal acreditada y después pueda completar una residencia de 3 años en medicina interna, seguida por otra residencia de 3 o más años en la especialidad de nefrología. Estas personas trabajan con pacientes que han perdido un riñón o que enfrentan problemas renales graves. Algunos pacientes son referidos a un nefrólogo por un médico general, mientras que otros pueden visitarlo directamente. Siguiente diapositiva. Dentro de los factores de riesgo que produce esta enfermedad renal, está lo que es el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso, incluso los que tienen lupus también pueden desarrollar lo que es la insuficiencia renal, el sedentarismo, la mala alimentación, tener el colesterol alto, el uso excesivo también de los analgésicos y la predisposición también genética. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Estos síntomas te pueden estar diciendo que nosotros o usted necesita un chequeo en el área de nefrología. Si es que se tiene hinchazón en los tobillos o quizás ahí se presenta la orina con espuma, la orina que bota sangre, ¿no? Que vemos sangre en nuestra orina, la anemia, la retención de toxinas, la hipertensión arterial, la infección arterial, la fatiga, náuseas y vómito, palidez, esos son síntomas que nos pueden alertar a que necesitamos un chequeo médico, ¿no? Y más que todo, como hemos visto anteriormente, a veces los pacientes llegan al área de nefrología mandados por el área de medicina general, o también pueden hacer la visita de manera directa. Siguiente diapositiva. Pruebas realizadas a menudo por los nefrólogos. Estas son, como el resto de medicina, las pistas importantes en cuanto a las causas de cualquier síntoma se obtienen con la historia del paciente en el examen físico. La biopsia renal, ¿no? Una de las pruebas es la biopsia renal. Para obtener un diagnóstico de tejido de un desorden cuando la naturaleza o la etapa exacta sigue siendo incierta, ¿no? Para eso se hace la biopsia. También otro procedimiento es la exploración de ultrasonidos del tracto urinario y de vez en cuando también examinar ahí los vasos sanguíneos renales. La tomografía axilar computarizada, que cuando se sospecha de alguna lesión de masa o también para ayudar al diagnóstico de la nefrolitiasis. La gammagrafía, en este caso en la medicina nuclear, se hace para la medida exacta de la función renal, que se hace raramente. El diagnóstico de la enfermedad de la arteria renal,
en cada riñón o función split de cada riñón. La angiografía de resonancia magnética nuclear, cuando pudieran estar afectados también los vasos sanguíneos, las pruebas normalmente de laboratorio, que se dirigen casi siempre la urea, la creatinina, los electrolitos, la biometría hemática y los análisis de orina, ¿no? Que es con frecuencia la prueba dominante para poder seguir un diagnóstico. La recolección de la muestra de orina de 24 horas, ya que esta puede dar una información valiosa sobre la capacidad del filtrado del riñón y la cantidad de pérdida de proteínas en algunas formas de enfermedades del riñón. Sin embargo, en la escena de la enfermedad perdón. Profesora, ¿me da un minuto para tomar agüita, por favor? No. Ya, disculpen. Bien, como les decía, la muestra de orina de 24 horas ahorita ha sido reemplazada recientemente por el cociente del punto de orina de la proteína y de la creatinina, que son pruebas especializadas y pueden ser ordenadas para poder descubrir o enlazar y relacionar ciertas enfermedades sistemáticas a la falla del riñón, como la seriología de la hepatitis B o la hepatitis C o el lupus, ya que estas pueden desencadenar este desorden, ¿no? Este desorden de lo que es el riñón, el mal funcionamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nosotros como enfermeras y enfermeros, ¿no? También tenemos que especializarnos también en diálisis renal, ¿no? Existen enfermeros que se dedican a trabajar en esta área que tienen también que tener una especialización, ya que la nefrología es una especialidad relacionada con esta carrera también que tenemos que atender a los pacientes y es una parte integral del equipo de nefrología, nosotros los enfermeros, ¿no? Los enfermeros de diálisis renal atienden a pacientes con enfermedad renal. La certificación en diálisis es voluntaria, pero puede aumentar las perspectivas laborales del personal de enfermería que desee concentrarse en esa área de especialización. Una enfermera o enfermero de diálisis renal, también llamado enfermero de nefrología, se especializa en el cuidado de pacientes con enfermedades renales hereditarias o adquiridas que se necesitan tratamiento de hemodiálisis. Las enfermeras y enfermeros de diálisis renal pueden trabajar en entornos de atención aguda o crónica, como hospitales, hogares, de forma particular, clínicas o consultorios médicos. Los cuidados de enfermería que recibe el paciente nefrológico durante su hospitalización deben responder a un plan de cuidado individualizado, desarrollado a partir del proceso de enfermedades que ha motivado el ingreso del estado que presenta el paciente. Durante el tiempo de hospitalización que tenga el paciente, se va a pasar por una situación cambiante, ¿no? En el que será impredecible individualizar y modificar el plan de los cuidados iniciales en función de su evolución. Los objetivos de un enfermero, ¿no? Especializado en esta rama es aplicar los cuidados de enfermería planificados para cada paciente y que permita darle una atención de enfermería individualizada durante el periodo de hospitalización que tenga este paciente y también adecuar el plan de cuidados diseñados para el paciente hospitalizado en función de su evolución. Dentro de las competencias tenemos que tener tenemos que tener en cuenta el planificar el plan de cuidados estandarizados o individualizados según la necesidad del paciente. También tenemos que evaluar los resultados de las intervenciones planificadas, modificar el plan de cuidado según la evaluación del proceso patológico y preparar al paciente para las diferentes pruebas complementarias o tratamientos renales sustitutivos, ¿no? Siguiente diapositiva. Los materiales que se necesitan
es la documentación de enfermería, que es la historia, la hoja de planes de cuidados, la prescripción médica, el formato de registros y observaciones. También un monitor de toma de tensión arterial, un termómetro, material de curas, tratamiento farmacológico prescrito que nos da el médico, materiales sanitarios según la necesidad del paciente, que pueden ser sondas, sueros, equipo de perfusión, catéter venoso, periféricos, y lo que es también la información sobre la situación de la enfermedad renal y tiene que ser precisa. En la siguiente diapositiva. Perdón, no, todavía no pases, no pases. No pases. Dentro de los materiales, quería recalcar, dentro de los materiales que lleva un carrito de curas, de enfermería, aparte va a incluir lo que son los guantes, las papeleras, los contenedores de fungibles, los siguientes instrumentales, ¿no? Que es la aguja, algodón, antisépticos, los apósitos especiales, las batas, el bisturí, las compresas, los esparadrapos. Ahí en las figuritas que he puesto en las imágenes pueden ver ese carrito, un carrito que es así como rojito con varios cajoncitos. Ahí quizás cuando han ido a la posta o quizás a un hospital, más que todo lo utilizan en los hospitales. En el área de emergencia he visto que tienen también de estos carritos donde tienen todos estos materiales, ¿no? Que les he mencionado, los sueros para poder suturar, los mangos para los bisturís, las mallas tubular, las jeringas desechables, etcétera, y vendas también. Bien, por favor, ahora sí la siguiente diapositiva. Bien, la descripción del procedimiento se tiene que recabar información de enfermería sobre el estado del paciente mediante el procedimiento de cambio de turno. Se tiene que comprobar la identidad del paciente. También se tiene que presentar al paciente con nombre y categoría profesional. Realizar una primera visita al paciente de nuestro cargo para verificar su estado general previo lavado de manos. Tenemos que valorar también la situación actual del paciente tomando constantemente sus signos vitales con precisión o quizás la necesidad que tenga el paciente, revisando los opósitos, los drenajes, las vías periféricas o centrales, los sondajes, etcétera, y así controlando específicamente lo que es el tipo de dieta prescrita y la vía de administración. La diuresis, indicando si el paciente es portador de sonda vesical, el peso corporal, el ritmo intestinal, la glicemia, y si es que el paciente lo requiere, ¿no? Si es que esto procede. También tenemos que establecer, de acuerdo al plan de cuidados diseñado para el paciente, los cuidados a realizar para la consecución de los objetos planteados, modificando dicho plan en función de los cambios experimentados en el paciente. Informar al paciente de los cuidados que se le vayan a aplicar. También tenemos que informar al paciente o al familiar sobre la realización de pruebas diagnósticas que se tengan programadas. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya estamos en el punto 9. Tenemos que realizar también los cuidados previos y posteriores a cada exploración complementaria practicada de acuerdo a sus procedimientos específicos. Si procede, aplique los cuidados de enfermería de los accesos tanto vasculares como peritoneales de los que sea portador para realizar el tratamiento renal sustitutivo, como los catéter, la fístula arteriovenosa. En el punto 11, revisamos que el médico responsable del paciente revise con el médico responsable del paciente la situación clínica, resolvamos cualquier duda que presente el paciente utilizando un lenguaje claro y comprensible y educándolo en los aspectos de la enfermedad que él tiene, ¿no? Que él padece, en los que pueda dispensarse autocuidados. Comprobemos que el material utilizado en la aplicación de cuidados quede desechado en los contenedores dispuesto a tal fin y registrar las actividades realizadas, fecha y profesional que lo ha llevado a cabo. Siguiente diapositiva. Bien. En las observaciones, al paciente. Ya, en las observaciones y las precauciones
tenemos, dice que tenemos una hospitalización, siempre tenemos que tener esto, ¿no? Porque en una hospitalización siempre se va a provocar una alteración en el estado emocional de nuestro paciente, por lo que va a ser importante que le ayudemos a asumir su propia enfermedad y los cambios que de ella se deriven. También es importante que nosotros, que al adaptar el plan de cuidados de enfermería, respetando en lo posible las horas de descanso también del paciente para no incomodarlo. Y hay también que crear un clima de intimidad donde el paciente se sienta seguro y pueda expresar sus expectativas, sus dudas y sus temores. Es preciso insistir en aquellos aspectos en que se note deficiencia de conocimiento para evitar déficits de autocuidados o incumplimiento del régimen terapéutico, ¿no? Para también mantener a nuestro paciente seguro, ¿no? Tenemos también que estar muy atentos y poder identificar quizás cualquier situación de riesgo a que se puede enfrentar nuestro paciente durante su ingreso, quizás la fragilidad del paciente, la edad avanzada, la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Quizás la presencia de estas afecciones como la hipertensión arterial, la diabetes, por eso es que tenemos que estar en un constante monitoreo con sus signos vitales, quizás si tiene infecciones activas, situaciones de desnutrición, o también si puede tener algún riesgo de caída, ya que estos pacientes después de que salen de su tratamiento o desde el procedimiento de las diálisis, de las hemodiálisis, salen muy débiles y pueden sufrir caídas, ¿no? Tenemos que aplicar metodología segura en la administración de medicamentos, vigilar especialmente dosis de medicación en función de situaciones de función renal o la aplicación de medidas de seguridad ante la necesidad de administración constante para pruebas de imagen, porque a veces cuando son muy ancianitos y ya el médico pues no les da, es que les da la medicina, ¿no? Para que tomen, siempre se hace con un familiar y también se le orienta al familiar para que pueda ayudar a este paciente y quizás en la medicación, en sus dosis, no haya equivocación, ¿no? Porque para estos pacientes podría ser hasta mortal. Bien, eso sería todo. Siguiente diapositiva. Les agradezco mucho por la atención brindada. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, ya no nos da tiempo para más. Voy a pasar rápidamente la lista ya. Ascate Malki. Si Presente, tienes Miss, dos buenas plazas. Buenas noches. Ayala Zavala. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Chávez Julca. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Cuba Silva. Cursi Mi Ramos. presente, profesora, buenas noches. Ya, muy bien. Curasma. Disculpe, mi compañera Cuba Silva, está lloviendo demasiado fuerte en el lugar donde vive y por lo tanto se le ha ido la luz. Por favor, Ya, Miss. ok. Espinosa Calle. Profesora Curas Macuro, Presente, presente. profesor. Ya, Curasma. Espinosa Calle. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Huacachi Roca. Hualpa. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Huamán. Miss, buenas noches, disculpe, a mi compañero Miguel le boté el Zoom, no puede ingresar. ¿Quién, perdón? A mi compañero Miguel Guamán. Ah, ya. Uy, bueno. Jara Reyes. Jara Reyes. Lengua Nieto. Luna Luna. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches.
Mamani, Peña Fiorella, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, Peña Neufeli, Porras Ramos, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches, Quispe, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, Robles Castillo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Serna Cutisaca, Serna Cutisaca, Soplin Trauco, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, Torres Basauri, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, Velázquez Fuentes, Vistananta, Buenas noches, Miss, presente. buenas noches, Soto Muñoz, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches, Torres Janampa, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, a ver, está levantando la mano si no me equivoco, Jara Reyes, Miss, buenas noches, ¿me escucha? sí, sí te escucho. Mi asistencia, Muy por favor, Miss. Ya, muy bien, listo. A ver, ¿alguien más que falte? Listo. Entonces, ya nos estamos encontrando el próximo lunes para poder continuar, ¿ya? Em, igual, por favor, envíen su diapositiva, el grupo que acaba de poner. En el caso de sus compañeras y los compañeras que creo me parece como no encuentro su diapositiva, Lengua Nieto ni tampoco de Torres Hanam. Bueno, listo. Entonces ya nos encontramos el próximo lunes. Que tengan buena semana. Miss, Ya, profesora, buenas noches. Buenas noches. Miss, Sí, dime, lengua. disculpe, está fallando mi conexión, pues no pude responder la asistencia. Ujú. Falta su exposición, no lengua. Sí, Miss, ¿cómo podría ser? Mm, Le dije la vez pasada. La próxima semana sin que yo les diga nada, ya ustedes de frente, porque yo estoy siguiendo el rol según la fecha. Entonces, tienen que exponer antes de que yo les diga algo. Ya, Miss, gracias. Ya, ok, listo. Muy bien, nos vemos. Profesora, disculpe, ¿cuándo nos va a evaluar el segundo parcial? Mm, todavía quiero avanzar un poquito más, ¿ya? Y ya después yo les voy a avisar con tiempo, no se preocupen. Ya, profesora, gracias. Ok, muy bien.